En el corazón del barrio, miren cómo son las casas, miren cómo es todo. Nos miran mal, no les gusta que los vengan a filmar, a grabar, así que estamos haciendo todo con mucha cautela. Miren eso, hermano. Estos son avisos tipo clasificados, ¿no? Exactamente. Noticias es donde del barrio. Informan de eventos futuros o de sucesos que han ocurrido aquí adentro, o también, por ejemplo, si alguien que ha fallecido y se va a hacer el velorio en donde es. Y es como un planeta judío. Es como que fuiste, te tomaste un avión o una nave espacial hacia un planeta que solamente hay judíos. 7:25 de la mañana, cafecito americano con leche y un brownie para la última aventura en la Tierra Santa. Hoy voy a conocer Jerusalén, la ciudad más tóxica del mundo, que la ciudad que todos quisieron en la historia y hoy está en manos de Israel y con un montón de complejidades en el medio y un montón de discordias y un montón de cosas. Ruta israelí, estoy a media hora ya, arrancamos bien temprano para poder aprovechar el día con todo. Y hoy me va a hacer de guía una persona que es un guía turístico argentino israelí. Y vamos a hablar un poco con él de qué es lo que vamos a encontrar. Jerusalén, para el que no sepa, es una ciudad que se la disputan las tres religiones monoteístas de este planeta. Los musulmanes, los cristianos y los judíos, porque pasaron cosas muy importantes para cada una de las religiones. Que es el Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos es un lugar sumamente importante para las tres religiones monoteístas: judíos, cristianos y musulmanes. Judíos, porque como nosotros podemos ver aquí abajo, está lo que es el cementerio del Monte de los Olivos. El cementerio del Monte de los Olivos es el cementerio más importante que tiene el pueblo judío y que toda persona creyente y de fe desea ser enterrada aquí, porque según la tradición, el día de mañana, el día que venga el Mesías, el día en el cual todas las almas revivan para crear el mundo de paz y armonía, el mundo venidero, los primeros en levantarse serán los que están enterrados aquí para crear este mundo. Por eso es que es tan importante. Para la religión cristiana, este lugar también es de suma importancia, porque por aquí desciende Jesús la última semana de vida, el Domingo de Ramos, e ingresa hacia lo que era la explanada del templo, donde estaba el templo, para generar todo este revuelto que allí se generó, ¿sí? Y es muy importante también para la religión musulmana, porque según la tradición musulmana, el día del juicio final se construirá un puente que atravesará todo este monte donde estamos nosotros parados hacia donde se ve la cúpula dorada, y las almas de los fieles y los infieles pasarán. Los fieles subirán al cielo y los infieles caerán al infierno. Bueno, ven que hay como una especie de muralla. Todo eso que está adentro de todo ese cerco, esa es la parte histórica, es la ciudad vieja. Lo demás es como fue creciendo, ¿no? Pero eso es donde está toda la cuestión histórica, toda la cuestión religiosa. Bueno, acá también tenemos esto, ¿no? Pero ahí es la ciudad histórica de Jerusalén. Estamos en una parte, esto es Jerusalén. Jerusalén este, la parte de Cisjordania, aunque pertenezca a Israel, que es todo un bardo, yo lo sé, pero es un lado completamente árabe, es como una pequeña aldea árabe. Miren, todo está en árabe. Acá sí, ven, acá sí está en hebreo, árabe y en inglés. Y esto sí es un kiosco, digamos, que, miren, todas las cocas en árabe, los snacks. Bueno, Mati, esto es... ¿Queremos ya Cisjordania, territorio palestino, digamos, por decirlo de alguna manera? Es así, tenemos que entender y dividir un poco lo que es Palestina y Cisjordania. Cuando nosotros hablamos de Cisjordania, tenemos que remontarnos a lo que sería algo histórico, ¿sí? Cisjordania, el nombre Cisjordania nace en el año 1948. 1948 está la guerra de independencia, que Israel pelea la independencia contra los países limítrofes, y toda esta zona queda bajo control del reino de Jordania. Entonces, Jordania divide en dos: Cisjordania y Transjordania. Cisjordania de este lado del río Jordán, Transjordania del otro lado, ¿sí? Lo que sería hoy Jordania. Dentro de lo que es Cisjordania, nosotros tenemos también lo que es Palestina, lo que nosotros comúnmente llamamos y conocemos como Palestina,
¿sí? Pero también es una cuestión histórica, ya que durante el mandato británico Israel también era Palestina. ¿Qué quiere decir? Que en realidad Palestina, así como país fundado, es un territorio reconocido para un futuro país y un estado, ¿sí? En una población. Nosotros aquí estamos en la parte este de Jerusalén. Pertenece a lo que es Cisjordania, pero no pertenecería a lo que es Palestina. Estaríamos muy en lo que es la línea verde, que es la división. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que es el este de Jerusalén, si bien son los barrios árabes de la ciudad, está administrado por Israel. Ahora, lo que es Palestina, que es todo lo que vemos allí al fondo mío, Palestina se divide en 3 zonas. Zonas A, B y C, que son básicamente administrativas, llevadas a cabo en los acuerdos de Oslo del año 94, por los tratados de Oslo. Los territorios, para hacerlo simple y fácil, territorios A son territorios en los que viven 100% palestinos, árabes, y está custodiado por la policía palestina. Llámese, por ejemplo, Betania, lo que vemos aquí atrás, Belén. Tenemos territorios B, que son territorios en los cuales viven árabes y está custodiado por la policía y el ejército de Israel. Y tenemos los territorios C, que son lugares en los cuales viven población judía y está custodiada por la policía y el ejército de Israel. Muchos de estos territorios C también son los que se conocen a nivel mundial como las colonias, los colonos, digamos, depende de la connotación también política que se le quiera dar 100%. Ahí es donde suceden todas las polémicas, ¿no? Porque acá, en teoría, acá no hay terroristas. Esto es la Palestina donde suceden todas las polémicas y donde más se juzga con algunas cuestiones como rutas donde solamente pueden transitar los israelíes, ¿no? Los colonos, que son los ultra ortodoxos, ultranacionalistas israelíes que se asientan ilegalmente donde no pueden. Uno se imagina un viaje, uno tiene una idea, dice, ¿cómo será caminar por ahí? ¿Cómo será todo esto? Y acá puedo marcarlo claramente que era completamente distinto a lo que imaginaba. Yo esperaba un lugar antiguo, conservado, quedado en el tiempo, pero de repente encontrás tren vía, eléctrico, ¿no? Autopista, calles prolijísimas. Y en la ciudad vieja encontrás hasta franquicias de ropa, ¿no? Zara, Foot Locker. Es en la ciudad vieja, donde muy cerca de donde sucedió todo, está invadida por el capitalismo. Y eso me parece una combinación excelente. Miren, acá estamos en las puertas de la ciudad vieja y podemos ver el muro, ¿no? Que fue creado por el Imperio Turco Otomano. Bueno, ahí está en árabe. Y bueno, se conserva. Estoy en el mercado de la ciudad vieja y acá se ve la marca de la guerra, ¿no? También un poco que está vacío, es como todo este lugar es muy turístico, siempre está lleno de gente y ahora tengo el privilegio, la circunstancia de que no hay absolutamente nadie y solamente la gente que vive acá, ¿no? Y que trabaja por la zona. Bueno, estamos en el Santo Sepulcro, que es el lugar donde, según la tradición católica, se crucificó a Jesús, hizo el Vía Crucis y terminó siendo crucificado, ¿no? Un lugar realmente histórico. Hay un síndrome que se llama el síndrome de Jerusalén, que es algo que le sucede a la gente que viene acá. ¿Y qué les pasa a las personas, Mati? Las personas básicamente, bueno, se habrán visto por ahí en el video un poquito atrás de esa persona que iba caminando. El síndrome se llama el síndrome de Jerusalén y justamente porque pasa aquí, en esta ciudad. Es tan sagrada, tan espiritual, que mucha gente por ahí creyente viene aquí y de repente tiene un trastorno que pasa a creerse o vivir como si fuera un personaje bíblico, ya sea David, Jesús, Moisés, y van predicando también por la ciudad. Hay gente, por ejemplo, que viene aquí y se cree Jesús y puede ir con la Biblia bendiciendo, predicando, entre otra gente. No es que no es tratable, es súper tratable, es súper común y más común de lo que se cree. Simplemente pasa aquí y después posteriormente pasa, pero es realmente llamativo e interesante de alguna manera también. Este es el lugar donde fue crucificado Jesucristo. Y Jesucristo no solamente revolucionó la forma en que vemos el mundo, es más, contamos los años
desde su nacimiento, ¿no? Pero en esta parte tiene muchos intereses y muchos cultos distintos. Entonces el Santo Sepulcro, este lugar, por dentro está dividido por todas las doctrinas cristianas habidas y por haber. No todas, pero gran parte de las más influyentes. Desde la católica, la del Papa, a la cristiana ortodoxa, que es la rusa, todo eso que se ve en Rusia, hasta la de Etiopía, la armenia. Cada uno tiene un sector bien separado, cada uno se posiciona y conviven todos en este mismo lugar, y ustedes pueden ver las diferentes formas de rendirle culto al Santo Sepulcro. La ortodoxa mucho más parafernálica, con mucho más cosas, la católica un poco más austera, la de Etiopía que está afuera, que también es otro estilo, muy simbólico, muy emocionante estar acá, y muy privilegiado me siento de venir en un día que no hay nadie, porque por la guerra no hay turistas, donde suele haber miles y miles de personas y donde hacer un movimiento en este lugar lleva horas. Bueno, mira, ven este camino, esta es la Vía Dolorosa, donde se hizo el Vía Crucis. De donde venimos, donde se crucificó, estamos yendo al revés. Por acá pasó Jesús con su cruz. Habrán visto en Luisito Comunica en algún lado, que en realidad era mucho más abajo, que bueno, la ciudad fue para arriba, el suelo fue hacia arriba, pero bueno, por acá es donde cargó la cruz hasta llegar al Santo Sepulcro. Que bueno, me compré un regalo, compré una burka para regalar. Qué buen regalo, Bueno, ya estamos en la parte abiertamente árabe, ya me compré una burka para regalar. Como me gusta el estilo, Quizás es polémico, es súper polémico. Esperá, yo cuando de grande quiero hacer como este muñeco, así. Quiero tener eso, tomarme un café, fumar la juca, ¿cómo es? La silla, fumar eso, quejarme del país. En este lugar está custodiado no por la policía común de Israel, sino por la policía fronteriza, que es una policía que tiene un uniforme muy fachero y un arma de guerra, digamos. Y son todas, hay muchas chicas muy lindas, que la van a ver ustedes en los TikToks siempre. Y nada, recién me pararon y me hicieron como preguntas, porque me vieron cara rara, me vieron así. Y bueno, me revisaron y le dijimos Messi, Argentina, y cambiaron el rostro en un segundo. ¿Pasa? ¿Esa es tu fórmula? ¿Lionel Messi es tu fórmula para zafar de problemas? No sé si para zafar de problemas, pero como que es un password para un cambio de cara o una sonrisa en algunos lugares. Acá volvemos a ver un poco de sociedad, porque claro, estamos en el lugar más importante para la religión judía y estamos en el país del pueblo judío. Y acá el muro de las lamentaciones es un muro que sostenía la explanada del segundo templo, que fue destruido por los romanos y quedó como un lugar de valor simbólico para toda la religión judía, donde vienen a lamentarse la pérdida de Jerusalén, anhelar la creación del tercer templo. Además, es un lugar donde uno viene a dejar un deseo, dejar una petición, porque se entiende que Dios está presente. Bueno, ahora voy a conocer un lugar muy popular en internet, que es Mea Yarin, el barrio ultraortodoxo. Vamos a ir ahí, es un lugar donde viven judíos ultraortodoxos, muy religiosos, que hablan un dialecto que se llama Yiddish. El Yiddish en realidad es una lengua, le llaman las lenguas románticas. Aunque no parezca, viene también de la misma raíz que el alemán, muy parecido al alemán, y era la lengua que hablaban los judíos en Europa. Esto también se habla en Nueva York, ¿no? Así es, en los barrios de Brooklyn y toda esa zona. Bueno, están los judíos más, vamos a decir, practicantes según lo que dice la Torá escrita al pie de la letra, ¿sí? No otra cosa. Y nos podemos dar cuenta, porque como vemos aquí atrás y lo que vamos a estar pasando, ya son todos elementos religiosos, litúrgicos también, para las diferentes festividades o para los diferentes momentos de la vida. Por ejemplo, las mujeres que se cubren el pelo una vez que se casan, por otro lado tenemos todo tipo de pañuelos para poder cubrirse, y en la esquina todos símbolos o elementos religiosos para las diferentes festividades, y sobre todo, particularmente, vemos muchas Hanukiot, que son para la festividad de Hanukkah, de las luminarias, que empieza hoy a la noche. En estos carteles
que están todos en hebreo, son formaciones internas del barrio. Estos son avisos tipo clasificados, ¿no? Exactamente. Noticias es donde del barrio. Informan de eventos futuros o de sucesos que han ocurrido aquí adentro, o también, por ejemplo, si alguien que ha fallecido y se hace el velorio en donde es, las festividades en donde se celebran, ya que ellos, los celulares, así como con el que está filmando vos, el que tengo yo, los Android, los smartphones, ellos no tienen, porque son celulares no kasher, son celulares no aptos para el uso porque tienen acceso a diferente información. Ellos utilizan tipo los de tapita, los viejos. Usan el de huevito, sí, el Nokia 1100 de ese estilo, que están, o algunos de este estilo, con bloqueado de algunas funciones. Entonces los avisos se los pasan mucho así de alguna manera en la calle y la gente se va enterando leyendo estos clasificados que están aquí en la... No utilizan internet, no utilizan celular con internet porque tiene acceso a páginas o a información que no es apta, no es acorde, por lo tanto evitan. En muchos casos también evitan tecnologías como las televisiones y todo tipo de elementos en los cuales se pueda ver, como dije antes, imágenes no aptas o no acordes para su modelo de vida. Tras mío hay un colegio donde ya pueden deducir que es ultra ortodoxo cuando ves hasta los nenes que nos están mirando. Ahí, mirá los nenes. Que están ya con el equipa, con toda la ropa de religión, cosas que bye me dice. Y con toda la ropa de la religión. La ortodoxia en realidad comienza, digamos, en los ultra ortodoxos a los 3 años. Y en los menos ortodoxos también, pero no es que su vida pasa por eso, sino que lo utilizan más como un símbolo. Aquí es más que nada parte de su vestimenta diaria. No salen de la casa sin eso. Ya estamos en el corazón del barrio, miren cómo son las casas, miren cómo es todo. Nos miran mal, no les gusta que los vengan a filmar, a grabar, así que estamos haciendo todo con mucha cautela. Dicen algunos que te vienen a pegar, que te insultan, yo no lo creo, no quiero vender humo, no siento esa hostilidad, pero sí que cuando saca la cámara te miran y dicen qué onda. Y así que él me está haciendo la mímica porque allá hay 3 en un balcón que nos están mirando, pero bueno, quería mostrarles un poco cómo es todo esto y cómo nos están refichando. No viene cualquiera acá, ¿o no? No, de hecho no es que no viene cualquiera, la gente no suele venir para acá, digamos así, no suele venir a estos lugares, solos sobre todo, porque no son zonas, si bien por ahí para la gente de afuera puede ser muy llamativo por lo que ha escuchado, lo que ha visto, lo que ha vivido, no es algo en el cual la gente israelí venga diariamente, ¿sí? No es que hay mucho para hacer aquí. De hecho, nos están mirando raro porque, así como para nosotros, ellos tienen un tipo de vestimenta y de forma de vivir diferente, para ellos, o sea, nosotros somos también, como decía vos, medio sapo de otro pozo, de alguna manera, en los cuales no estamos dentro de las normativas que el barrio impone. Muy loco como uno ve que no se usa tecnología en este lugar, pero sin embargo es una ciudad que tiene mucha inversión en transporte público novedoso y como un tranvía, y en el tranvía conviven los ultraortodoxos con los religiosos musulmanes que están del otro lado. Y es una imagen realmente psicodélica ver que los contrarios comparten el transporte público. Es una buena imagen. ¿Qué me parece este lugar? Me parece mucho más bonito de lo que pensaba. Yo lo vi en videos muchas veces, lo vi en documentales, no pensaba que era tan bonito. Es un lugar realmente muy... son barrios lindos, tienen como una mística, un color, una música muy, muy linda. Miren toda la ropa para los religiosos y demás. Siempre me gustó eso de que se ponen como una... ¿Cómo se llama las cintas que se ponen negras? Los tefilín que se ponen a las mañanas. Me encanta eso, cuando mi amigo Nino Dolce se pone ahí y empieza a hacer así, me encanta esa música. Ven, hay matices, no es tan determinante lo de la... Ven, hay un chabón con una bicicleta eléctrica, hay matices, y es como un planeta judío, es como que te tomaste un avión o una nave espacial hacia un planeta que solamente hay judíos. Recién vino un chabón y me dijo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás filmando? Le explicamos, puso cara de orto y siguió. O sea, puso mala cara y siguió. O sea,
si bien no está bien visto que filmes, tampoco que te van a romper la cabeza. Dicen que si vos te metés en los pasillos ahí, puede que te caigan a puteadas un poco en yiddish, un poco en hebreo, un poco en inglés, lo que vos quieras. Eso no hay que hacer, pero bueno, hasta acá lo mismo, andan con auriculares, con cosas, es un híbrido esta parte. Toda esta gente que vive acá tiene algo muy particular. No están del todo a favor del Estado de Israel y tienen algunos beneficios por parte del Estado de Israel. Sí, no es que están en contra de un Estado judío, están en contra del Estado de Israel como Estado de Israel, Estado judío. Para ellos, según concepción, el Estado judío debería crearse cuando llegue el Mesías, que va a ser aquel que traiga la paz, la armonía, que traiga el mundo venidero, aquel que levante las almas de los muertos y construya el tercer templo. Todo lo que hay hasta el día de hoy, así como expliqué antes lo del hebreo, es una aberración y alentece la llegada del Mesías. Por eso es que ellos están en contra del Estado de Israel. ¿Qué beneficios tienen igual por parte del Estado de Israel? Ellos no hacen ejército, o no la gran mayoría, hay un porcentaje muy chiquito que hace ejército. Lo que sí viven son de subsidios que les brinda el Estado de Israel. O sea, el Estado de Israel, a cada uno de ellos, por estar inscriptos en un centro de estudio de Torá, de judaísmo, el centro este recibe subsidios y se los entregan a las personas. O sea, viven de la plata del Estado de Israel. A veces te olvidas que estás en la guerra hasta que ves a uno de esos que anda con un juguete en el brazo como si fuera una cartera. Bueno, ¿qué más decir? Otro día de shawarma, me voy fuerte, me voy fuerte. Tremenda comida, salud amigo. Salud. Miren, él se pidió uno, ¿cómo se llama esa fórmula? Esto es pita, el pan árabe. De una forma más chiquito, más Es sano. más chiquito, sí, menos llenador. Menos llenador. Este me rinde desayuno, La bomba. merienda, almuerzo y cena. Una bomba total. Amigos, espero que les haya gustado. No olviden suscribirse. Necesito llegar al 1.000.000 de suscriptores de una maldita vez. Creo que me lo gané este año. Y espero que les haya gustado esta serie de videos en Israel. No sé si es el último, no sé si es el medio, no sé muy bien cuál va a ser. Pero creo que fue una gran experiencia. Muchas gracias, Mati. ¿Y para dónde tiene que seguir la gente? En Instagram, Matías Serrat, guía de turismo en Israel, Matías Serrat, turismo en Israel. Ahí estoy en Instagram, en Facebook. Cualquier cosa, aquí estoy esperándolos con ansias para recorrer este país. Abrazo enorme y nos vemos en la próxima.